La palabra hebrea Kehilá fue traducida al griego como eclesía y con el paso del tiempo fue transliterada al español como iglesia. Hasta hoy ha llegado haciendo varias referencias diferentes. En primer lugar, a los nacidos de nuevo que por el milagro de Dios conforman su cuerpo espiritual. También al grupo visible de creyentes que se organiza legalmente como una institución, aunque pudieran nunca haber nacido de nuevo. E inclusive hasta los edificios donde se celebran actividades religiosas cristianas. Sin embargo, con este paso del tiempo y como resultado de la romanización del mundo y de la iglesia institucional, no habremos transformado o perdido un poco, o tal vez mucho, de la esencia y la forma con que Dios reveló en su palabra cómo debían hacerse las cosas. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Kehilá. En la temporada pasada terminamos dando la razón principal de por qué es difícil ver la victoria de Dios sobre todos los reinos de este mundo a través de su iglesia. Aun cuando está anunciado de muchas maneras, desde los tiempos de los profetas, como vimos en el caso de Daniel, hasta la enseñanza del Mesías cuando dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y fíjese que dice las puertas. O sea que no es el Hades el que ataca, sino la iglesia la que ha llegado hasta sus puertas y las derriba, para así prevalecer sobre el Hades. Pero el asunto está en que cuesta trabajo quitar la mirada de esa iglesia visible en toda la historia, porque donde quiera que vamos a mirar, vemos a una iglesia correcta, a una iglesia legalmente establecida, una iglesia que cumple con los patrones, con los cánones de este mundo, y que por lo tanto es una iglesia fracasada, que constantemente coquetea con el mundo en vez de vencerle. Dentro de esta iglesia falsa, y en ocasiones en paralelo a ella, se encuentra la iglesia verdadera, la auténtica, la real. Un grupo tan pequeño que en ocasiones llega a la mínima expresión de 2 personas. Con una organización poco resonante si la comparamos con la que tiene la iglesia falsa. Porque ella sí gasta en el protagonismo porque le gusta ese protagonismo y además cuenta con recursos para hacer esos gastos, y no tan solo gastos en protagonizar cosas, sino también gastos en deleitarse a sí misma. Como en el anuncio del Apocalipsis, esta se sienta, está sobre muchedumbre, sobre naciones e inclusive pueblos. El texto apostólico deja muy claramente establecido la diferencia entre la iglesia real y la iglesia falsa. Por ejemplo, cuando Pablo dice a los corintios: cuando os reunís como iglesia, o sea que cuando la miramos, vemos a todos en su interior confesando a un único Señor y Salvador. Tal vez todos alaban iguales, tenían un mismo vocabulario bíblico, todos estaban en victoria, pero la realidad interna era otra. Aunque dentro de ella iban a haber grupos con proyecciones y propósitos diferentes, vamos a ver de forma general que hay 2 grupos, uno verdadero y otro falso, que llegaban a ser antagónicos entre ellos en ocasiones. Por eso él les va a decir: oigo que hay entre ustedes divisiones, cosa que a él no le sorprendía. Por eso va a seguir diciendo: y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya facciones o grupos diferentes,
que es lo que quiere decir la palabra jairesis, o sea, que no se puede sorprender nadie que haya una iglesia real y otra falsa, o que en la real hayan opiniones diferentes en algún tema, siempre y cuando no les vaya a llevar a definirse como falsos. Y aunque hoy vivimos en un mundo muy susceptible a ciertos enfrentamientos, o pudiéramos decir ciertos desacuerdos entre grupos cristianos, en realidad Pablo está diciendo que esto no debe sorprender a nadie, ni tampoco debe pensar nadie que por eso los propósitos de Dios no se van a cumplir o no se están cumpliendo, o que es un freno para que la profecía se cumpla, porque eso es precisamente lo que él está haciendo al anunciarlo. Nos está diciendo, no te preocupes, yo estoy en control de eso, por eso te lo estoy anunciando, para que no te tome de sorpresa. Porque es verdad que pueden haber facciones y disensiones, pueden haber opiniones diferentes. Yo puedo entender una cosa en el texto, usted puede entender otra cosa en el texto. Yo enseñársela a mis discípulos de una forma, usted enseñársela a sus discípulos de otra forma. Y por esa mentalidad a veces egocéntrica del ser humano, pues absolutizamos esta enseñanza y el otro grupo absolutiza la otra enseñanza. Pero en medio de eso va a primar el amor, en medio de eso va a primar el escuchar, la humildad con el otro. Pues esas son disensiones buenas que lo que van a producir es crecimiento dentro de la iglesia. Sin embargo, cuando hay divisiones, cuando hay facciones, como resultado de esa alergia espiritual que hablamos en la temporada pasada, y por la que unos se separan de otros, por el solo hecho de que la iglesia real le agrada buscar a Dios y actualizarse a través de la revelación progresiva que Dios hace de sí mismo a ellos, y se esfuerza por poder poner en práctica la santidad de Dios. Entonces el otro grupo rechaza eso y quiere tal vez quedarse en un conservadurismo o en ocasiones modernizarse y cambiar lo que son verdades claras en el texto bíblico. Es que el apóstol va a continuar diciendo, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando ese tipo de división alérgica ocurre, queda en evidencia a qué grupo pertenece cada cual. Ya lo dijo el maestro un tiempo antes, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La iglesia falsa, la que es gigante y que por eso se hace visible, está constituida por personas que, como el árbol malo, no puede dar frutos buenos. Y hasta les va a molestar a aquellos que lo estén dando o que están en el proceso de darlo. Pero quiero hacer una pequeña aclaración, como hicimos en la temporada pasada. Porque cuando vemos a la iglesia institucional, no podemos agarrar a todo el mundo que está dentro de la iglesia institucional y decir, bueno, estos son personas falsas que no dan buenos frutos, y meterlos a todos en un mismo saco de frutos malos, porque estaríamos siendo nosotros los que tenemos una alergia espiritual. Tenemos que entender que hay personas que han nacido en el evangelio y han nacido dentro de ese mundo institucional, y por lo tanto les cuesta trabajo, aún teniendo la revelación, aún teniendo la escritura bien clara, aún enseñándolo en seminarios y llegando a ser teólogos que enseñan que la iglesia no son las 4 columnas, que la iglesia no es la institución, pero el hecho de haber nacido dentro de ella y pasarnos toda la vida, llevar siglos dentro de instituciones cristianas, pues no nos permite entender a plenitud en qué consiste no ser una institución, sino ser reino de Dios, que sea capaz de tumbar las puertas del Hades. Por eso es que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay personas que están en ese proceso, hay personas que les costará mucho trabajo salir de ellos, escuchar aquella voz que dice salir de en medio de ellos, pueblo mío, porque no es salirse de una institución, es comenzar a vivir la perspectiva del reino de Dios dentro de la institución donde tú estés,
y entender que la institución puede dejar de existir en algún momento, es manipulable para poder cumplir los ministerios y los propósitos que tiene la iglesia, pero nunca será la institución, el reino y la iglesia de Dios. Las instituciones cristianas, aunque las personas se han dedicado a defenderlas a capa y espada, debemos entender que lo que hay que defender a capa y espada es el reino de Dios. Es lo que estamos haciendo en esta serie de la Biblia bien leída. Y aunque algunos pudieran sentir cierta alergia a lo que estamos diciendo porque se sienten atacados en su institución, lo que tienen que entender es que simplemente estamos aplicando a la vida cotidiana esa enseñanza de que la iglesia es mucho más que 4 paredes. Cuando queremos ser parte de la iglesia que avanza, que triunfa y que derriba los reinos de este mundo, porque la iglesia no va a derribar las puertas del Hades, no va a tumbar aquella estatua de Daniel porque nosotros hagamos algo. La iglesia lo va a hacer porque es el cuerpo de Cristo, porque es el reino de Dios, porque es la piedra que fue cortada sin mano por el propio Dios para hacer esa función. Lo que nosotros tenemos que entender es que debemos sumarnos, debemos formar parte de eso que está, que ya ha sido y que siempre será, de ese reino inconmovible. O sea, que la iglesia no va a ir a tumbar las puertas del Hades, porque ahora nosotros nos vamos a poner en función de eso. No, la iglesia está tumbando las puertas del Hades desde el momento en punto en que nuestro Señor Jesucristo las fundamentó. Nosotros debemos entonces sumarnos a ese grupo que precisamente por ser pequeños no somos capaces de percibir lo que está haciendo, el triunfo que está llevando adelante. Debemos entonces meternos y sumarnos a ese grupo. Cuando nosotros no vemos eso, cuando nosotros no entendemos eso, cuando nosotros absolutizamos a la institución y creemos que la institución es el reino de Dios y que debemos defender esta institución porque es la de Dios por encima de todas las cosas, pues simplemente lo que está es aprobando y formando parte de los estatutos y los decretos que la sociedad le ha impuesto a la iglesia para que pudiera ser una institución legal. Por eso es que hay que ser muy precavido y entender la diferencia entre ambas cosas para proyectarnos a favor del reino de Dios principalmente, como hemos dicho. En esa misma situación de poder discernir, de poder entender la diferencia entre un grupo y otro, entre la institución, entre lo que es legal socialmente y lo que es el reino de Dios triunfante, pues se encontraba aquel famoso fariseo que era el líder de la corte que aceptaba y aprobaba las conversiones de los residentes de Judea al judaísmo, y de ahí su sobrenombre Nicodemo, un principal del pueblo. Ahora imagine usted ser el responsable de evaluar quién es verdadero creyente y quién no lo es. ¿Cómo se puede saber eso? ¿Habría alguna forma para decidir quién era verdadero y quién era falso? ¿Existirá algún PCR para comprobar eso? La mayoría de las veces cuando se analiza el texto, para algunos de los intérpretes es un poco extraño la actitud asumida por Jesús, que parece un tanto tosco, un tanto predispuesto hacia alguien que en definitiva está viniendo de una forma amistosa y que le está reconociendo como un siervo de Dios. El asunto radica en que para nosotros este personaje es desconocido, pero como dijimos, él era un principal y para Jesús sí es conocido. Para la Judea de entonces era conocida. Cuando alguien de Judea leía el texto, el Evangelio de Juan, pues simplemente sabía de quién se estaba hablando. Por eso es que Jesús, sin ningún reproche, sin ningún problema, sin ningún temor de que esta persona fuera a hacer algo, inclusive los propios apóstoles, que muchas veces frenaban a la gente para que no llegaran a donde estaba Jesús, es que le va a recibir en la noche
con mucha afectividad. En este diálogo, Jesús corta el aparente halago que le está reconociendo como maestro, pero no como Mesías. O sea que este líder no lograba ver en esencia quién era en realidad Jesús. Pero a la vez era quien debía decidir si alguien era auténtico en su conversión o no lo era. Por eso es que Jesús va simplemente a cortar lo que él está diciendo y le va a traer una frase muy importante que parece un poco tosca, pero es una realidad. O sea, si tú no eres capaz de discernir algo tan claro como que yo soy el Mesías, como que yo soy aquella persona esperada desde los tiempos antiguos, no tan solo por las cosas que yo hago, sino por el anuncio que Dios ha hecho y cómo se está cumpliendo todo, ya que usted es un maestro de Israel. ¿Cómo entonces usted va a decidir algo que es allá adentro, que no se ve? ¿Cómo va a poder decidir eso? Por eso es que pudiéramos añadir una pregunta a este texto que sería: ¿cómo era ese proceso de conversión en aquel tiempo en el cual Nicodemo se basaba para medir quién era el converso y quién no lo era? En primer lugar, la persona debía pasar un examen de confesión del Dios de Israel y demostrar que estaba incorporando en su vida los mandamientos de Dios, con una simple adaptación. Y era que debía incorporar esos mandamientos en la forma en que los fariseos lo habían interpretado. ¿Por qué? Porque esta secta de los fariseos era la única que hacía este proceso de conversión y gastaba tiempo en discipular, en enseñar a los prosélitos para que pudieran formar parte del judaísmo, en este caso el farisaico. En segundo lugar, debía proceder al rito de la circuncisión, porque este iba a demostrar la presencia de sangre como mediadora entre el pacto que Dios hacía y esta persona. Al haber sangre, pues esta persona entraba automáticamente al pacto. Si no había sangre, no podía entrar al pacto. Y una vez hecha la circuncisión, venía el tercer paso, que era pasar por el rito del bautizo, que simbolizaba el nuevo nacimiento como miembro de la nación de Israel. De esta forma, habían entonces dos grupos o dos tipos diferentes de ciudadanos en Israel. Y aunque era prohibido, y todavía es prohibido hasta hoy, hacer una distinción entre los que son convertidos y los que son nacidos en Israel, pero en realidad en el proceso sí hay una diferencia. Estaban los que nacían a través del útero real de una mujer y los que nacían de un útero simbólico, que era el bautisterio, la piscina, el lugar donde la persona se sumergía en el agua como símbolo del líquido amniótico. Por eso es que Jesús va a decirle: alguien que no fuere procreado desde arriba, que es más exacto a lo que significa la frase genese anosen, no puede ideín, o sea, saber acerca del reino de Dios. A la luz de la responsabilidad social de este líder nacional para aprobar a los conversos, la pregunta va a ser clara: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es como si este fariseo le estuviera diciendo: yo entiendo eso que me dice, pero si no ha nacido de una mujer hebrea, hay que hacer el rito para que sea como que nace. Porque no se puede nacer físicamente de donde tú quieras. Tú no puedes escoger a una mamá, tú no puedes escoger la nación donde vas a nacer. Por lo tanto, se necesita un rito paralelo, que es el rito del bautizo. Entonces Jesús le va a repetir, pero a la vez de una forma más clara y utilizando una verdad incuestionable: que el que naciere de agua, ya sea la amniótica o la regular de un bautisterio,
también precisa nacer del Espíritu. Porque se tiene, por ejemplo, el caso de Ismael e Isaac, o el de Esaú y Jacob, que nacieron de una misma madre y sin ser ni siquiera primogénitos. Isaac y Jacob heredaron la promesa de Dios, a diferencia de sus hermanos. Ya que eso no depende de querer, ni depende de ninguna gestión salvífica personal, ni que tú luches algo como trató de hacer Jacob en un inicio, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso Él le va a continuar diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea que se va a precisar un milagro, algo sobrenatural, para que la persona pueda nacer espiritualmente. Y continuará el resto del pasaje explicando el proceso en que debe ocurrir este milagro, en donde Dios, por su amor y por su sacrificio, es el único protagonista de ese milagro. La enseñanza de Jesús estaba clara. Hay un grupo que nace de nuevo por la obra salvífica de Dios, y hay otro que, aunque pudiera hacer la gestión e inclusive cumplir con todos los pasos, e inclusive tratar de cumplir con alguno que otro mandamiento, no llegará nunca a experimentar ese milagro. Por lo tanto, no puede saber ni entrar al reino de Dios, a esa comunidad de creyentes que ha sido engendrada directamente por Dios y que no ha intervenido en ello la voluntad humana para nada. Dios ha hecho el milagro, la regeneración de su corazón, y ha sido el protagonista, como decía hace un rato, de todo lo que ha sucedido en esa persona. Entonces, en esta alineación que hacen ambos grupos, en ocasiones juntos, en ocasiones paralelos, hay una distinción muy importante que en otro lugar el apóstol Pedro va a anunciar muy claramente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que, como dijimos en la temporada pasada, desde los tiempos antiguos se ha manifestado ese grupo falso. Y en el tiempo presente lo estaban haciendo, y de seguro en el tiempo futuro también lo iban a hacer. Que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarían al Señor que los rescató. Es decir, que tienen una gama de grandes doctrinas, de grandes enseñanzas, de mensajes evangelísticos elocuentes, e inclusive algunos pudieran escuchar esos lenguajes evangelísticos y venir al evangelio y convertirse, porque acuérdate que aunque la gente se calle en las piedras, iban a hablar, y cuando ningún profeta habló, una mula también habló. Pero que al final estas personas, aunque hacen todo eso, su actitud, su forma de ser va a socavar la identidad del propio Mesías. Y usted dirá, ¿cómo puede hacerse una cosa y la otra a la misma vez? ¿Cómo se puede contribuir para el bien estando mal en el corazón y a la vez contribuir para el mal y para algo tan desastroso como destruir o socavar la identidad del Mesías? Bueno, aunque no lo entendamos, es lo que ocurre. Y aunque hay respuesta para eso, el apóstol nos va a continuar diciendo de forma clara que eso ocurre. Dice que ellos atraerán sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como decía, parecen doctrinas inofensivas y aspectos que no son tan importantes para la salvación, pero que en realidad para Dios y los apóstoles sí tenían un tremendo valor. Aunque usted como teólogo, aunque usted como pastor, aunque usted como predicador piense que son cosas que, ¿para qué hablar de esos temas? Esos no son temas importantes.
aunque usted tenga esa opinión, tiene que entender que la perspectiva bíblica anuncia otra cosa y que sí son temas que tienen un valor incuestionable porque van a afectar el evangelio, van a afectar el mensaje y van a ser causa y piedra de tropiezo para muchas personas. Y por eso él va a terminar ese tema diciendo: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, y fíjese cómo dice, fingidas, porque no salen de la experiencia personal de esa relación con Dios, sino que salen de tradiciones, salen del institucionalismo cristiano, salen de sentirse bien en medio de una atmósfera espiritual, salen de muchos factores, pero no de la experiencia del nuevo nacimiento real por la obra redentora y regenerativa del Espíritu en el milagro que solamente Dios hace. Por eso dice que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, que ellos van a recibir una condenación, ellos van a recibir una sentencia, un castigo fuerte de parte de Dios por ser iglesia falsa, por ser un grupo falso. En el episodio siguiente estaremos hablando de una de esas herejías destructoras que el apóstol anunciaba y que con mucho cuidado ha sido introducida, tejida, elaborada dentro del acervo teológico cristiano para hacer que la iglesia pierda su rumbo. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.